La Pasión de Javier es una película biográfica peruana dirigida por Eduardo Guillot y protagonizada por Stefano Toso y Vania Cinelli. Ahora bien, si debo ser sincero, no le tenía demasiada fe a esta película antes de ir a verla, principalmente porque la película anterior de Eduardo Guillot, la película peruana Caiga quien caiga, fue una gran decepción para mí el año pasado. Se trató de una película que estaba basada en un libro de no ficción muy interesante, lleno de detalles, bastante importante para nuestra historia, para la política nacional, y que tenía como protagonista una de las figuras políticas más infames de nuestra historia, y que, siendo justos, tenía una actuación central muy buena de parte del gran Miguel Isa, pero que sin embargo fallaba bastante en todos los otros aspectos de cualquier película, como la fotografía, el guión, la dirección, las actuaciones secundarias, los efectos especiales, todo. Entonces, luego de esa experiencia no tenía demasiadas ganas de ver esta película, pero igual fui porque tenía que verla y tenía que apoyar, y quién sabe, igual creo que uno jamás debe descartar a un cineasta o cualquier tipo de profesional únicamente por su primer trabajo, pues no. De hecho, si ustedes vieran mis cortometrajes de cuando estaba en la universidad, la mayoría son horrendos. Entonces, honestamente, uno nunca debe como que juzgar a una persona únicamente por los pocos trabajos o el único trabajo que ha hecho, sino más bien por la manera en que va mejorando. Y creo que en realidad fue una gran idea, porque La Pasión de Javier es todo lo que Caiga quien caiga no fue. Y de hecho, lo que me gustó más, creo, es que se nota que fue, y no es un chongo ni un juego de palabras, pero se nota que fue un proyecto de pasión para Guillot, a diferencia de Caiga quien caiga, que definitivamente se nota como algo que de repente hizo porque tenía que hacerlo, porque tenía que hacer caja. No tengo idea, estaría adivinando porque no sé sus verdaderas intenciones. Pero claramente La Pasión de Javier es una película que funciona básicamente en todos los aspectos en los que Caiga quien caiga no funcionaba, y aunque no es perfecta, es lo suficientemente buena como para que sí valga la pena verla en la pantalla grande. De hecho, es curioso porque cuando yo fui a ver el documental sobre Javier Heró, que inauguró el Festival de Cine de Lima este año, yo tenía grandes expectativas y la película me decepcionó, y lo que ha terminado sucediendo con esta película más bien es al revés, que no tenía expectativas y me sorprendió gratamente, así que eso siempre es bacán. La película tiene dos narrativas en paralelo. En ambas vemos a Javier Heró, protagonizado por Stefano Toso. En la narrativa principal, supongo, la línea narrativa principal, vemos básicamente su vida desde que está entrando a la universidad, cómo se enamora de una chica llamada Laura, interpretada por Vania Cinelli, cómo viaja a París, cómo viaja a otros lugares en Europa, y cómo poco a poco va convirtiéndose de este chico más o menos ingenuo, privilegiado, ¿no? Que le tiene mucha pasión a la poesía, obviamente, incluso al cine, en alguien un poquito más consciente de los problemas sociales o políticos que hay en su país. Y en la segunda narrativa lo vemos ya durante sus últimos días, cuando es un guerrillero, parte de un grupo de rebeldes en la selva, pasando desde Bolivia hasta Perú, y evidentemente cómo fue que terminó, pues, ¿no? Si ustedes saben la historia de Javier Heró, no es un spoiler, porque creo que, bueno, es un personaje real y creo que todo el mundo ya sabe que él murió joven, pero es precisamente esos eventos los que vemos en la segunda línea narrativa. Curiosamente, la única ventaja, supongo, que tiene Caiga quien caiga sobre esta película es que tenía una interpretación central muy buena, y lo demás no funcionaba. En cambio, acá tenemos una película que funciona en la mayor parte de aspectos técnicos, actorales, formales, etc. Pero no estoy diciendo que la actuación de Stefano Toso sea mala, pero efectivamente no llega a superar a lo que Miguel Isa hizo con Vladimiro Montesinos. Yo sé que no son personajes comparables, no estoy comparando a Javier Heró con Montesinos, estoy comparando el hecho de que Caiga quien caiga, a pesar de que fallaba en un montón de aspectos, igual tenía una actuación central muy sólida. Y acá el trabajo de Stefano Toso, como digo, no es malo, pero es bastante más irregular. De hecho, me convenció más durante las escenas en la selva, en donde lo vemos como este hombre un poco más maduro, un poco más cansado, dispuesto a hacer lo necesario, incluso matar, se supone, por lo que él cree. Y más bien cuando tratan de vendérnoslo como este chico más ingenuo, más inocente, enamoradizo, que le tiene mucha pasión a la poesía, ahí no me la creí mucho, honestamente. Nuevamente, no es que te arruine la película ni nada por el estilo, pero por ejemplo los momentos en que recitaba poesía como que no me llega a convencer del todo. Su química con Vania Cinelli es creíble, pero tampoco es que haya incendiado la pantalla del cine. Entonces, honestamente, no estoy diciendo necesariamente que haya sido mal elegido, que es el personaje o el actor incorrecto para el papel, pero de repente debieron trabajar un poquito más su actuación, específicamente en las escenas de la primera línea narrativa, ¿no? Donde lo vemos en Lima, donde lo vemos en París, porque la película filmó en París. El resto del reparto sí está bastante bien, nadie como que está wow, pero nadie destaca, pero igual todo está muy bien. Lucho Cáceres y Sofía Rocha, que para descanse, interpretan a los padres de Javier y están muy bien, están correctos. Ella es una madre un poco más abnegada, más tranquila, más amorosa. Él es el típico padre estricto que quiere que él estudie lo que él quiere y no le importa que su pasión esté en la política o en la poesía o en el cine o en cosas más artísticas. Es severo, es estricto. Es un personaje que de repente puede sonar un poquito estereotípico, pero Lucho Cáceres hace un buen trabajo con él y no lo estereotipa o no lo hace muy cliché, supongo.
Hay cameos por parte de Fiorella Penano y por parte de Patricia Barreto. Esta última creo que tienen una línea de diálogo, pero bueno, hace una de las hermanas de Javier Heró. También está, por ejemplo, Sebastián Monteirfo, que tiene como el trabajo poco envidiable interpretar a un joven Mario Vargas Llosa cuando Javier Heró va a París. Y honestamente me fastidió mucho menos de lo que pensaba. Honestamente, cuando uno ve a un actor haciendo un personaje que todavía sigue vivo en la vida real, como el mismo Miguel Isa en Caiga Quien Caiga, siempre está la posibilidad de que sea una interpretación un poco caricaturesca, un poquito poco real, porque uno sabe cómo es la persona en la realidad, en la vida real, pero en realidad Monteirfo no es un mal trabajo, ¿no? Y de hecho, la escena en una entrevista en su programa de radio a Javier en París es una de las más interesantes de la película porque hace uso de básicamente los únicos diálogos grabados que tenemos donde escuchamos la voz de Javier Heró, ¿no? Durante esta entrevista, entonces eso me pareció bacán. La manera en que Guilló entrelaza, por ejemplo, las dos líneas narrativas también me gustó bastante y hace que uno realmente le quiera prestar atención a la película, porque evidentemente uno de sus mayores propósitos es básicamente mostrarnos cómo fue que Javier Heró creció y cambió y empezó a obtener estas ideas políticas muy marcadas con las que la mayor parte de su familia no está de acuerdo, pero también me gustó la manera en que contrasta a ese Javier un poquito más inocente, un poquito más, supongo que naif, con uno que está mucho más cansado y aparte que ves un poco las consecuencias, las decisiones que tomó más temprano en su vida, viéndolo ya en la selva, rodeado de gente enferma, siendo atacados en medio de la nada, perdidos, cansados, sucios, ¿no? Entonces ese contraste, a pesar de que no pone en tela de juicio las decisiones que él toma, porque creo que también lo mejor de la película es que lo deja de decir a uno qué es lo que quiere pensar sobre Javier, si es que le parece que lo que hizo está bien, si lo que hizo está mal, si es que despreció su vida, si es que no lo hizo, eso me parece bacán, no es que tenga una perspectiva demasiado cerrada al respecto. A pesar de todo eso, creo que igual ayuda precisamente a que uno pueda tener o pueda tomar sus propias conclusiones, pues no, eso es bacán. A nivel técnico la película está mucho mejor que Caiga Quien Caiga, se nota que tuvieron mucho más tiempo de preproducción, de producción, incluso de postproducción, porque la película luce bastante bien, no abusa de los planos de dron, lo cual como ya había mencionado en otros videos es casi un cliché en el cine peruano, entonces eso me gustó un montón. La fotografía en las escenas de la selva es suficientemente como que detallada, como que sucia, realmente lo adentra uno en esas escenas usando hartas de cámaras en mano, siguiendo a los personajes caminando por la selva y cosas así. Me encantó el hecho que hayan grabado en París, debe haber sido muy difícil poder concretar una producción nacional ahí, sin embargo lo hicieron y le da hace que las películas se sientan mucho más auténtica y sin embargo igual no llega a perder como que el estilo que maneja el resto de las escenas. La recreación de una Lima de los años 50, 60 creo que está correcta. Sí hay un par de detallitos por ahí, ¿no? Hay una escena en un malecón, una bajada en la Costa Verde, por ejemplo, en donde el plano tiene que ser súper cerrado porque si abren más, podrías ver los edificios al fondo y de hecho los ves un poquito desenfocados, así que no fastidia demasiado. Sí hay una escena en París donde pasan cerca de un cine o salen de un cine y en la marquesina hay nombres de películas modernas. Me pareció ver American Honey, que es una película del año pasado, así que hubiera sido bacán si es que lo borran en post, porque incluso el plano no se movía, así que no era muy difícil porque no tienen que traquear nada y nada por el estilo. Pero en general me gustó mucho la manera en que utilizaban los extras con la ropa adecuada, los carros antiguos, incluso el mismo diseño de vestuario de los protagonistas para entrarlo a uno en este momento, pues, ¿no? De la vida de Javier, y cómo también aprovechar muy bien las locaciones, por ejemplo en el centro de Lima, el barco Ordano y cosas así, lugares que no han cambiado mucho en todos estos años, ¿no? Como para que la película se sienta realmente como una recreación de esa época. Y sí, creo que no hay mucho más que pueda decir sobre la pasión de Javier. Como digo, es correcta, el trabajo de Stefano Toso no siempre es perfecto, que es un poquito irregular, no es un mal actor para nada, tiene carisma, los actores secundarios están muy bien definitivamente, me gustó la estructura del guión, la manera en que entrelaza estas dos narrativas en paralelo, a nivel técnico está infinitamente mejor que Caiga Quien Caiga, no hay punto de comparación, y creo que en general es una de esas películas que me hizo pensar cómo es que esta película fue dirigida por el mismo director que Caiga Quien Caiga, porque parecen ser hechas por dos personas distintas, ¿no? No vemos, por ejemplo, a Javier o como que tener sexo innecesario 3 veces, lo cual me gustó. E incluso hay una escena de sexo entre él y el personaje de Laura, de Vania Chinelli, que me pareció que está hecho de manera muy coherente con la narrativa, no se siente gratuito, es mucho más discreta que las escenas de sexo de Vladimir en Caiga Quien Caiga, así que eso también está bien. Y sí, en realidad, como decía, me sorprendió gratamente. No es una obra maestra, no es perfecta, tiene sus detalles, pero me pareció que es una buena película y como decía, me pasó lo opuesto que me pasó con el documental del viaje de Javier Heró, ¿no? Me sorprendió gratamente y creo que me dijo mucho más sobre el personaje que el documental y me terminó gustando más. Yo a La Pasión de Javier le doy 3,5 estrellas sobre 5. Muchas gracias por ver este video, no dejen de seguir a Proyectando Ideas en todas las redes sociales, en Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, ustedes ya saben, y nos vemos en la siguiente. Chau.